El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Gloria sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 12 y el verso 14. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Vamos a meditar en este pasaje que los comentaristas eruditos cristianos le atribuyen esta carta al apóstol San. Otros se la atribuyen a otros escritores, como Bernabé, por ejemplo. Otros al mismo Lucas, el médico amado. Sea quien fuera el instrumento humano, de todas maneras sabemos que la carta fue inspirada por el Espíritu Santo del Señor. ¿Ven? Y eso es lo que nos importa. Es palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje. Hebreos capítulo 12 y el verso 14. Escuchemos. 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Procurad, ¿qué cosa está diciendo ahí el autor? La paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. Son dos cosas, ¿no? Paz, santidad. Paz y santidad. Sin la cual, dice el Espíritu Santo, nadie verá al Señor. Amén. Bajo el título Santos Reales. Santos Reales. Vamos a meditar en este pasaje. El único que produce santidad en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Usted no produce santidad de su corazón, de su alma, ninguno. El único que produce santidad, el único que produce paz, es el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, oramos rogándote que tú nos des entendimiento de tu palabra. Nos des una mente espiritual. Quite, Señor, toda torpeza de nuestra mente, de nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor. Danos inteligencia espiritual, un corazón entendido, Señor. Poder recibir tu palabra, poder, Señor, asimilarla, hacerla parte de nuestra vida. Siembra tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Mientras meditamos en ella, tu Espíritu Santo esté haciendo la obra de convencimiento en cada uno de nosotros, redarguyéndonos, oh Dios, y guiándonos hacia todo lo que es sano, verdadero y edificante. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Vamos a entrar en unos pensamientos introductorios de este tema en que ver con la santificación, y luego entonces nos centramos en los argumentos principales de lo que debemos aprender en esta mañana. El significado y la naturaleza de la santidad es uno de los temas más mal entendidos en el cristianismo. Existen tres posiciones incorrectas para alcanzar la santificación. Muy bien. Dos condiciones que se requieren para ver al Señor, para estar en la presencia del Señor, son, como dice el texto, literalmente la paz y la santidad. La santificación es un proceso en la vida de un creyente. Dígalo conmigo, proceso. La santificación es un proceso, demanda tiempo. Una persona no es santa en su medida máxima de la noche a la mañana.
instantáneamente. No es así. Hay un tipo de santidad que se recibe así, que nos es imputada en el momento en que recibimos a Cristo. Pero de la santidad que está hablando aquí el texto, es una santidad en la que se va progresando. Una santidad progresiva, que demanda tiempo. Por eso es que este tema es uno de los más mal entendidos en el pueblo de Dios. Algunos creen que se puede alcanzar la santidad practicando algunas costumbres, unos ritos, algunas tradiciones, etcétera, y que al hacerlo pues vamos a ser santificados. Pero no es así. Después de mucho tiempo de estar empeñados de pronto en agradar a Dios, practicando un rito, una tradición, nos damos cuenta que seguimos siendo los mismos desobedientes. Seguimos siendo las mismas personas con tendencias hacia lo malo. Porque el problema no es de practicar un rito, el problema está en el corazón humano. El problema está allí. Algunos han creído de pronto que cubriendo bien su cuerpo de arriba abajo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, eso los va a hacer más santos. Y resulta que después de un tiempo, ¿qué va? Esto no funciona. Ahí está el mismo problema, la misma tendencia hacia hacer lo malo. Los pensamientos tienden otra vez a lo mismo. Y nos damos cuenta que no tiene ninguna eficacia este tipo de prácticas o de costumbres. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hay aquí tres conceptos que son equivocados con respecto a lo que es la santidad. Escuchemos. El perfeccionismo. Perfeccionismo. Mire, hay una doctrina de un famoso predicador en la historia, el fundador de una iglesia incluso, la iglesia metodista, se llama John Wesley, o se llamó John Wesley. John Wesley creía en el perfeccionismo del cristiano. Él creía que usted y yo podíamos alcanzar aquí en vida la perfección moral y espiritual. Esto cree la iglesia wesleyana, la iglesia metodista, que fue fundada por este señor. Y se equivocó Juan Wesley, se equivocó, y todos los metodistas están equivocados. Porque la Biblia revela que la perfección es una meta alcanzable para el cristiano, pero no aquí, sino cuando sea glorificado en cuerpo y en alma. A su nombre. El cual pretende que un cristiano alcance la perfección moral absoluta aquí en la tierra. Esto es imposible, puesto que San Pablo contempló esta experiencia como una expectativa futura para el cristiano. Lo mismo que el apóstol San Juan. El rey David declara: entenderé o conoceré el camino de la perfección, dice el salmista, cuando tú vengas a mí. Eso lo declaró el salmista. El salmista bien claro entonces deja dicho allí que solo cuando Dios venga a nuestras vidas. Ahora, Él vino en forma espiritual. Sin embargo, nosotros seguimos siendo los mismos imperfectos. Entonces, ¿a qué se refirió el salmista inspirado cuando dice: conoceré o entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí? Se refirió al momento en el cual, en un futuro, el creyente, el que está vivo en Cristo, va a ser transformado por el poder del Espíritu Santo y trasladado en el arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. O en el momento en que usted, su vida mortal aquí termina y usted duerme en Cristo y se va a vivir en el paraíso, a reposar esperando la resurrección del cuerpo. A ese momento se refirió el salmista cuando dijo: cuando vengas a mí. No es a la experiencia de recibir a Cristo,
y de tener morando al Espíritu Santo en nuestros corazones. No es a eso. Los escritores sagrados, apóstoles, Pablo, Juan, escritores, ellos también enseñan eso. La perfección es una meta final, una expectativa futura. Aquí lo que estamos llamados es a madurar en nuestro carácter. Y madurez no es perfección. Díselo ahí a tu hermano que tienes al lado. Madurez no es perfección. El único perfecto es Dios. ¿Cuántos creen eso? El legalismo. Esa es otra postura equivocada, el legalismo. Mire lo que cree el legalismo. Aspira a convertir en santo a todo aquel que se somete a guardar los ritos, tradiciones y sacramentos de una iglesia o religión. Así Pero la es. Biblia enseña que la ley no produce santidad, sino conciencia de pecado. Así es. La experiencia real de un cristiano que se acerca a Dios por el conocimiento de la palabra siempre será la misma. Mire, se lo voy a repetir nuevamente. La experiencia real, genuina, de un creyente que se acerca a Dios por medio del conocimiento de su palabra, siempre le va a mostrar algo. En la medida en que usted más se acerca a Dios, más conoce su palabra, usted se va dando cuenta de lo lejos, de lo pecaminoso que es usted, que soy yo, y lo santo, lo perfecto y lo puro que es Dios. Si esa no es su experiencia, usted está en el camino equivocado. Pero en la medida en que uno más se acerca a Dios, más se acerca a la palabra, la experiencia es esa. ¿Ve? Isaías, cuando tuvo la experiencia genuina de estar delante del trono de Dios, se sintió tan sucio, tan pecador, que hasta deseó morirse. Dijo, hombre muerto soy yo. Y todos aquellos que tuvieron esa experiencia, ese encuentro cercano con Dios, eso fue lo que sintieron, eso fue lo que experimentaron. Hubo un solo hombre, un solo ser sobre esta tierra, al que entre más se acercaba a su Padre Celestial, más se sentía como en su hábitat, en su medio. Se sentía allí como pez en el agua. Pero ese ser es un ser especial, sobrenatural. Él nació sin pecado. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él no participó de pecado como usted y yo. Por eso es que para él acercarse a su Padre, eso era normal. Él vivía en ese ambiente, aún antes de ser engendrado. Jesús de Nazaret vivió en una comunión íntima y constante, en una cercanía constante al Padre Celestial. Hay iglesias, hay gente creyente que piensan de que por ayunar, por orar, por conocer la Biblia, por estudiar de pronto teología, por ser fieles en asistir a sus congregaciones, a sus servicios, o en un cargo ministerial, o en un servicio local, ellos creen que por eso son santos. Están equivocados. Incluso algunos de una manera incorrecta cogen la Biblia, la leen y se acercan a los mandamientos de la palabra de Dios y los conocen, los estudian, ¿ven? Y se apegan a la literalidad, a la letra del texto, olvidando que el mensaje de Dios tiene que interpretarse no solo al pie de la letra, sino de lo que contiene, lo que está detrás de la letra. Ese es el espíritu
de la palabra. Cuando la Biblia dice que Jesús vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla, allá en Mateo 5:17, lo que la palabra de Dios ahí está dando a entender es que Jesús cumplió no la literalidad de lo que estaba escrito en los 613 mandamientos de la ley mosaica, sino que Jesús cumplió el espíritu, la esencia de esa ley, de esa letra. A su nombre. Y es lo mismo que Dios espera de nosotros. Porque nadie podrá, ni lo pudo hacer, nadie podrá obedecer y cumplir los 613 mandamientos de la ley del antiguo pacto y los más de 1000 mandamientos que están en el nuevo pacto. Usted nunca lo podrá hacer. Somos capacitados por el Espíritu Santo a guardar el espíritu de esa ley, de esos mandamientos. Somos capacitados por Él para eso. Pero la ley lo que tenía era el propósito, era demostrarnos lo pecaminoso que éramos nosotros. Mas la ley no tenía el propósito de restaurar, perdonar, borrar el pecado. Más bien, el propósito era mostrar lo pecaminosos, lo imperfectos que éramos nosotros. Y lo santo que es Dios. Lo perfecto que es Dios. Así que esa postura legalista es un problema. ¿Ve? Para entender lo que es la santidad de Dios, lo que es la santidad del creyente. Ejemplo, Colosenses 2:20 al 23. El ascetismo o misticismo, el cual impulsa al creyente a practicar actividades de ejercicios espirituales aislándose completamente de lo secular, ayunos sin propósito, rezos, etc. Por supuesto, estas posiciones son erróneas. Todas. La otra es el misticismo, o sea, una especie de espiritualismo, que va más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, entiéndame, yo no estoy diciendo que usted no debe orar, que usted no debe ayunar, que usted no debe velar. Yo no estoy enseñando eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando una persona se va al extremo de pensar que esto es lo que lo hace santo, se equivocó, se torció, se volvió un místico. Y de hecho, en la Edad Media, en la historia, nosotros vemos que hubo gente así. Hubo gente que pensó que el problema del hombre estaba en el cuerpo. Y algunos hombres se castraron el miembro viril, porque ellos pensaron, concluyeron, el problema está aquí en este racimo, este pan, y se bajaron el gajo. Hubo otros que no se castraron, sino que vinieron y se vistieron con vestiduras de arriba abajo y vivieron una vida célibe, porque pensaron incluso que hasta el matrimonio era pecaminoso. Otros se encerraron en claustros a vivir por allá como ermitaños, lejos de la sociedad, lejos del mundo, porque pensaron que el problema era el mundo, estar cerca del mundo, compartir con el mundo, estar rodeado de la gente mundana, etc. Y se fueron allá a vivir al monte, algunos en algunos pilares, y les llamaron así en la historia, los santos del pilar. Se encerraron en monasterios, etc. ¿Ve? Y la historia demostró que la experiencia fue totalmente torcida, porque entonces, apartados por allá, se encerraban ahí en esos monasterios y era a pecar, a prostituirse allí dentro de esos monasterios. Fracasaron. Así que ni el misticismo,
ni el legalismo, ni el perfeccionismo son posturas correctas acerca de lo que es la santidad verdadera. A su nombre. Conozcamos, es decir, tiene una dimensión humana y otra divina. La Biblia enseña que la santidad es absoluta y progresiva. Oyó eso, mire. La santidad tiene dos enfoques, una que es humana, una que es divina. Es decir, tiene una dimensión humana y otra divina. Es decir, posee un doble enfoque. Conozcamos este doble enfoque. Dos enfoques, uno divino, uno humano. Primero, santificación absoluta, posicional. Bien, eso significa que esa santidad no depende de nosotros. Depende de tu posición espiritual en Cristo. Esa es la santidad divina, el enfoque divino de la santidad. Tú tienes que mirar cómo es que Dios mira la santidad. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que desde el momento en que usted recibió a Cristo en su corazón, usted es parte del cuerpo espiritual de Jesucristo. Amén. Somos parte del cuerpo espiritual de Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? La misma Biblia dice que es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros somos miembros los unos a los otros, ¿verdad?, del cuerpo espiritual, que es la iglesia. Así que cada iglesia local es una expresión visible del cuerpo espiritual de Jesucristo. Quien no se hace miembro, quien no está en comunión con la iglesia local, tampoco puede estar en comunión con el cuerpo espiritual de Cristo. Por eso es que yo no creo en aquellos creyentes que no se congregan. ¿Entienden? Porque si usted ha entendido lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, usted se congrega. Porque sabe que un cuerpo tiene muchos miembros y que un miembro, para poder sobrevivir, tiene que estar pegado al cuerpo. Tiene que estar unido al cuerpo. Si por alguna circunstancia usted separa su brazo del cuerpo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasa con su brazo? Se muere. Es cuestión de tiempo para morirse. Entonces, hay una santidad que se recibe de parte de Dios porque usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos en la presencia del Señor. Y todos los méritos, todas las virtudes que tiene la cabeza, las tiene el resto del cuerpo. Esa santidad es imputada por Dios a nosotros desde el momento en que usted recibe a Cristo en su corazón. Es simultánea con la justificación divina y todos los beneficios de la fe en la obra sacrificial de Jesucristo. Cuando usted recibe a Cristo, no solo recibe la santidad del Hijo de Dios, la santidad de Jesucristo, sino que también usted es justificado. En el cielo se oye un decreto de Dios que dice: inocente, ya no es culpable, ahora es inocente. Eso se llama justificación. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido justificados aquí por el Señor? Eso quiere decir que Dios a ti nunca jamás te va a culpar de tus pecados, porque ya hubo alguien que acudió a los tribunales celestiales para arreglar el problema de tu pecado, de tu ofensa para con el Padre Celestial. Él te justificó. Usted ya no responde ante la justicia divina por su pecado, porque ya hubo alguien que fue juzgado por usted y por mí allá en la cruz del Calvario.
Es instantánea. Instantánea, eso quiere decir que se recibe inmediatamente en el momento en que tú recibes a Cristo. Es una obra hecha una vez para siempre por Dios mismo. Hebreos 10, 14 al 18. Vamos a leer ese texto. Hebreos 10, 14 al 18. Eso fue hecho una sola vez y para siempre. ¿Ve? Dios lo hizo a nuestro favor. Dios nos declaró santos y justos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo así? Léame otra vez eso muy despacio para comprenderlo. Mire. Porque con una sola ofrenda. ¿De quién fue esa ofrenda? De Cristo Jesús nuestro Señor. Hizo perfectos para siempre. Hizo. ¿En qué tiempo está eso gramaticalmente? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado. Ya Dios lo hizo. Siga. Hizo perfectos para siempre. ¿Hizo cómo? Perfecto. Dígalo otra vez. Perfectos para siempre. Para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que es por toda la eternidad. A los santificados. A los santificados, ahí está. A los santos. Siga leyendo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Dios no se acuerda de tus pecados y transgresiones. Y la pregunta es, ¿por qué tú sí te acuerdas? Es más, ¿por qué se lo recuerdas a otro hermano? ¿Por qué? Si ya Dios por un pacto nos dijo, nos garantizó que no se acuerda más de tus pecados y transgresiones. Eso es cosa de la historia, eso es cosa del pasado. ¿Por qué entonces tú te atormentas o atormentas a otro? ¿Tú sabes por qué? Porque no has entendido lo que significa ser santificado, ser justificado. Por eso es que lo haces. Y hablas de perdón. Ajá, siga, hermano. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí está. Ahí está. Esto es algo que hay que entender. Porque es que hay algunos que están luchando para ser santos. Y resulta que ya esa es una obra que hizo el Señor por la fe. Entonces, cuando yo vivo recordando mi historia pasada, o permitiéndole al diablo volver al pasado, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? Me estoy debilitando en la fe. Me estoy debilitando en la fe. Y yo mismo me estoy deteniendo en vez de avanzar, en vez de progresar, en vez de ir adelante hacia la meta que Dios me ha trazado. Yo estoy ahí estancado. A su nombre. Es dada o imputada al creyente en Cristo, en virtud de su posición en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos están aquí en Cristo? Amén. Para tú tener todos estos beneficios, para tú disfrutar de todo esto, tienes que estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no tienes derecho a nada. Pero mientras estés en Cristo, Dios te mira a ti como un justo, Dios te mira a ti como un santo, Dios te mira a ti perfecto, así como mira a Dios a su Hijo. La santificación absoluta es divina, es un estado de gracia por la fe en Cristo. Amén, a su nombre. Gracia, un estado de gracia que quiere decir que tú no lo mereces, por mucho que te esfuerces. ¿Me entiendes? No es de esfuerzo humano. Esto viene de Dios, es un regalo inmerecido de Dios para nosotros. Ilustración.
Pablo llamó a santos a los fieles en Roma, Mira eso. Colosas, Corintos, etc., a pesar de que ellos eran débiles e imperfectos. Así es. En las cartas, al principio de las epístolas que el apóstol escribió a los corintios, a los tesalonicenses, a los romanos, a los gálatas, a todos les llama santos. Santos. Los santos en Roma, los santos en Colosa, los santos en Tesalónica. Pero esta gente, miremos por ejemplo solo los corintios. Mire la cantidad de hermanitos allí que andaban chuecos, torcidos. Mírelos. Habían allí inmorales, sexuales. Habían homosexuales. Habían lesbianas. Incestuosos. Había gente dura, ladrona. Había gente que eran difamadores, murmuradores, calumniadores. Había gente que abusaba en la cena del Señor, abusaban. O sea, ahí había de todo, mi hermano. ¿Ve? Tal vez la iglesia más problemática en el Nuevo Testamento es la iglesia de Corinto. Sin embargo, Pablo les llama a ellos los santos de Corinto. Imagínense. Ahora, ¿por qué le llama el apóstol así? Hombre, porque él los está mirando a ellos en virtud no de su condición humana, los está mirando en virtud de su posición espiritual en Jesucristo. Y es así como nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos también. A su nombre. Segundo, La segunda postura con respecto a la santidad ya no es ahora la divina, sino la humana. A esa le llamamos santidad progresiva. Esa es la que el apóstol aquí en Hebreos 12:14 dice que sin paz y sin esa santidad nadie verá al Señor. la alcanza el creyente en la medida que se limpia y purifica de toda inmundicia. Amén. Segunda a los Corintios capítulo 7, verso 1. Vamos a leer ese texto, porque en esa sí hay mérito, en la medida en que usted se aparta del pecado, se aparta de la iniquidad, se aparta de las contaminaciones del mundo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí lo ves? Pablo le dice a los hermanos, en vista de tantas promesas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice el apóstol allí, limpiarnos. Limpiémonos. ¿Y limpiémonos de qué? Dice, de toda contaminación carnal y espiritual. Y de esa manera vamos a ser perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿quién es el que hace esa limpieza? ¿Dios? No, somos nosotros. En la medida en que usted se aparte, escúcheme, en la medida en que usted se separe, se consagre, en la medida en que usted viva una vida diferente en el Evangelio, en esa manera usted crece en santidad. No basta con orar, sino hay que vigilar lo que uno hace. Así es, porque ¿de qué te sirve estar ayunando y orando allí de rodillas y clamando y después que salgas de aquí sales a pecar? Sales a murmurar, sales a robar, a maldecir. ¿De qué te sirve? De nada. ¿Qué significa entonces la palabra santo? La palabra santo significa tres cosas. Uno, usted fue separado por Dios. ¿Separado de dónde? Del mundo, del pecado, del reino de las tinieblas. Usted fue separado. Dos, una vez separado, usted entonces se acerca, se consagra a Dios. Como cuando nosotros traemos una ofrenda y la consagramos a Dios, la dedicamos a Dios. Tu vida tiene que estar dedicada a las cosas de Dios.
Y tercero, santo significa ser una persona diferente. Diferente en la manera de pensar, diferente en la manera de hablar, diferente en la manera de actuar, diferente en la manera de comer, de vestir, de calzar. Diferente, diferente, diferente. Si no se nota la diferencia, estás perdiendo el tiempo. Ese cristianismo tuyo y esa fe tuya está vacía, está muerta. Alábalo si puede, mi hermano. Siga. Es un proceso diario y continuo. Diario, continuo. Todos los días yo tengo que hacer eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Separarme, consagrarme, limpiarme y ser diferente. Diario y continuo. Diario y continuo. Yo no puedo ser más salvo. ¿Me entiendes? Yo no puedo ser más salvo. Yo fui salvo una vez y para siempre. Pero sí puedo ser más santo. No puedo ser más salvo. Yo no puedo ser más salvo que tú. Pero sí puedo ser más santo. Yo sí puedo ser más santo que tú. En la medida en que yo sea más consagrado a las cosas de Dios que tú, soy más santo. ¡A su nombre! Demanda una vida íntegra y justa. Tito 2, 11 al 13. Claro, allí dice el apóstol, le dice a Tito, desde el capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, dice, hay que renunciar a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta generación, sobria y justamente, aguardando, dice el apóstol, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos enseña entonces la gracia? Esta dispensación de gracia nos enseña por el Espíritu que tú tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si en realidad quieres agradar a Dios y vivir en santidad, eso es lo que hay que hacer. Hay que apartarse. Hay que consagrarse. Hay que vivir una vida en Cristo diferente. Se puede crecer en ella sin medida. Así es. ¿Hasta dónde es la medida para que usted crezca en santidad? No tiene medida. Y más porque, ¿sabes cuál es el estándar? ¿Sabes cuál es la medida a la que todos tenemos que llegar? La de Jesucristo nuestro Señor. Y para llegar a ser semejante a Él en estatura moral y espiritual nos hace falta muchísimo. Así que cuando te vayas a comparar a ver qué tan santo eres, qué tan puro eres, qué tan perfecto eres, por favor no te midas con otro hermano. Mídete con Jesucristo para que te veas de una vez por todas por dónde vas. Es el efecto de la conversión del corazón a Dios. Hechos 3:19. Así es. Allá en Hechos 3:19, el apóstol Pedro predicando le dijo allá a los judíos: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El arrepentimiento conduce a la salvación, pero la conversión, escúchame, conduce a la santidad. Te lo voy a repetir. ¿Estamos aprendiendo, hermano, en esta mañana? ¿Vale la pena venir a celebrar en el día de hoy? El arrepentimiento te conduce a la salvación. La conversión te conduce a la santidad. Y dice el apóstol allí: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
¿Por qué muchos de los que le piden al Señor que los bautice con el Espíritu Santo no ocurre el asunto, no se manifiesta el asunto? Sencillo, no están convertidos. No están convertidos. Oh, pastor, usted está equivocado. No, yo no estoy equivocado. Estaré equivocada la Biblia, pero yo no creo que la Biblia esté equivocada. Ahí dice bien claro, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor esos tiempos de reposo, de refrigerio. Y el reposo, el refrigerio, el profeta Isaías lo dijo bien claro. Era la visitación del Espíritu Santo a la vida de un creyente. ¡A su nombre! Conclusión. Concluimos. Dios ha declarado que el hombre piadoso en Cristo es un santo cuando éste tiene fe en su obra expiatoria. Amén. ¿Cuántos creen en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo? Entonces usted es un santo. Y no un santo de papel, un santo de caricatura, de yeso, de madera. Usted es un santo vivo. Los verdaderos santos son los que están vivos. Gloria sea el nombre del Señor. Y es obediente al Espíritu Santo. ¿Y cuántos son obedientes al Espíritu Santo? Aquí no hay muchos amenes, ¿no? Pero es así. ¿Sabes que el Espíritu Santo se lo da el Señor es a los que le obedecen? Así está escrito en la palabra de Dios. Para ser obediente al Espíritu Santo, se debe morir al pecado y al ego. San Pablo declaró que él era templo del Espíritu Santo y también dijo que él aún no había alcanzado la perfección. ¿Oyó eso? ¿Cuántos han alcanzado aquí la perfección ya? Nadie. Estamos también en el proceso. ¿O no es así? Obvio que algunos van un poquito como que más adelantados que otros, pero estamos en el proceso, pastor, estamos en Cristo. ¡Aleluya! No debemos confundir la santidad con la perfección, pero sí consagrarnos cada día más al Señor para vivir a la altura de la opinión y concepto que Dios tiene de aquellos que están en Cristo. Amén. ¿Sabes qué? Te tengo una buena noticia. Dios piensa bien de nosotros. Dios tiene buenos pensamientos hacia nosotros. Pero no debemos defraudarlo. Amén. No debemos defraudarlo. ¿Cómo no lo hacemos? Bueno, viviendo en obediencia, ¿verdad? Caminando en obediencia. ¿Ven? Limpiándonos, apartándonos, santificándonos. Porque el escritor inspirado lo dice bien tajantemente. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Cierra tus ojos allí, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos podido aprender de tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Señor, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Edifica nuestras vidas, Señor. Y permite, Padre, que esta palabra lleve fruto para la gloria de tu nombre. Hagas un compromiso hoy con Dios de vivir en santidad, progresando en la santidad de Dios. Haga un pacto de cuidar sus ojos, cuidar sus oídos, sus manos, sus pies. Consagre todo su ser, los miembros de su cuerpo, conságrelos al servicio del Señor. Ofrézcase a Dios como un instrumento de justicia. Hágalo, hágalo. Cuando Dios ve esa determinación, cuando Dios ve en nosotros esa firme decisión, Él nos ayuda, porque Él sabe que nuestra condición es débil. Él sabe que usted y yo somos polvo, que necesitamos realmente de su ayuda, de su poder para poder sostenernos. Gracias, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, comprometiéndonos a vivir conforme a la altura y vocación de un hijo tuyo. Ayúdanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Y permite, Señor, que nosotros podamos vivir en victoria delante de ti.
Fortalécenos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, cada día. Queremos agradarte a ti, Señor, y vivir en comunión plena, permanente contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.